¡Fuerza, fuerza, fuerza! Masas, prensa obrera. Masas, prensa obrera. Véndame un periódico. A ver, ¿qué dicen los troscos? Comienza el podcast Masas, una publicación del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia. Masas número 2891, 22 de julio de 2026. El gobierno neoliberal descarga la crisis sobre los oprimidos. El pueblo sufre las consecuencias de la inflación por el dólar flotante, exigido por el FMI para endeudar al país con la friolera de 5.000 millones de dólares, deuda que cargaremos los bolivianos sobre nuestras espaldas y que irán a dar a los bolsillos de los empresarios y las transnacionales. ¿Dónde estaban escondidos los burócratas, mudos, callados, ocultos en sus madrigueras? Estos cobardes, en vez de organizar la lucha contra la política vendepatria, antiobrera y antipopular del gobierno lacayo del imperialismo yanqui, encabezado por el genocida Trump, ahora salen de sus madrigueras con la novedad de la instalación de 4 mesas de trabajo junto al gobierno, con el objetivo de hacer cumplir el acuerdo de la traición, firmado en junio para frenar los conflictos. Es decir, para ponerse al servicio del gobierno del Pollo Paz, ¿a cambio de qué? Que les devuelvan la recaudación por el Estado de los aportes sindicales, para seguir haciendo mal uso de ellos. Como hambrientos buitres, gobierno y empresarios buscan despedazar las empresas públicas para beneficio privado. El ministro José Luis Lupo y el ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho, presentaron el informe Empresas Públicas Críticas Datos a 2025 con el estado financiero de 15 empresas estatales, las cuales supuestamente acumularon pérdidas por 5.177 millones de bolivianos. La lista de las empresas es Miteliférico, Yacimientos de Litio Bolivianos, Boliviana de Aviación, Empresa Metalúrgica Carachipampa, Emcoro, la empresa azucarera San Buenaventura, Yacana, Empresa Boliviana de Alimentos, Quipus, Beagro, Mutum, Etasa, Empresa Estratégica de Producción de Semillas, Transporte Aéreo Militar, Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos. A renglón seguido, saltó al escenario el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Ferkin, quien consideró que el cierre no debe ser la única opción y propuso analizar cada empresa de manera individual para determinar el mecanismo más adecuado de reestructuración. Entre las alternativas mencionó la concesión de activos, la implementación de alianzas público-privadas y otros esquemas de participación del sector privado que permitan mejorar la eficiencia operativa y reducir la carga fiscal. Por lo visto, gobierno y empresarios ya tienen todo un plan para traspasar a manos privadas los activos de las empresas públicas, que es plata de los bolivianos, para engordar sus fortunas mal habidas. Esta es la lógica con la que funciona la economía de mercado. Rodrigo Paz no descansará hasta ver toda la economía boliviana en manos privadas, nacionales y extranjeras. Este anuncio de franca declaración de privatización, cierre o concesionamiento de estas 15 empresas también debe entenderse como un preludio, un paso inicial para después ir por las más grandes e importantes empresas públicas productivas y de servicio del país como YPFB, Comibol, Ende, Entel, etc. No otra cosa significa el Decreto Supremo 5644, autorizando la importación y comercialización de hidrocarburos a empresas privadas, quitando el monopolio de estas actividades a YPFB y al Estado boliviano. Jugoso negocio con lo que la clase dominante ya se frota las manos, a costa de mayor carga de miseria en la población que ya soporta el proceso inflacionario sostenido que licúa sus escasos recursos de vida. Dolarizar la economía, sincerar, nos dicen, todos los precios, menos los salarios.
las jubilaciones, los ahorros en bolivianos en el sistema bancario, etc. La administración burguesa de las empresas estatales, tanto en gobiernos neoliberales como en gobiernos reformistas proburgueses, las llevó a una situación de crisis. Décadas en que éstas han sido esquilmadas y desmanteladas impunemente, siendo utilizadas para financiar proyectos políticos y para cebar a su militancia con millones de dólares. Es bien sabido que los causantes del estado deficitario de las empresas públicas es consecuencia de la administración corrupta al mando de la burguesía como clase social y no es responsabilidad de los trabajadores. El Estado tiene contenido de clase, es el Estado burgués el mal administrador. La historia demuestra las ventajas de la administración estatal en manos del proletariado. La Unión Soviética, que en décadas de aplicación de planes quinquenales transformó la precapitalista Rusia en la segunda potencia económica y militar mundial. Actualmente, la trazada China campesina, bajo control estatal en los sectores estratégicos de la economía, planificando el desarrollo económico y manteniendo el monopolio de la banca y el comercio exterior, se ha convertido en una potencia económica que desafía el poder de los Estados Unidos. En ambos casos, pese al proceso de restauración capitalista, consecuencia del estalinismo y su planteamiento de socialismo en un solo país, que, como señaló Trotsky, deriva en el abandono de la lucha por la revolución mundial y el camino a la restauración capitalista. Gobierno ultima paquete de leyes que consumarán la sumisión de Bolivia al capital financiero internacional. Nueva ley de hidrocarburos. El gobierno ya tiene listo en puertas del Parlamento el proyecto de ley que contempla condiciones inmejorables para que los capitales extranjeros inviertan en Bolivia. En esta orientación, la reunión de Lula Paz en el Brasil tuvo el objetivo de ampliar y acrecentar la presencia de Petrobras en el área productiva, en exploración, extracción de gas y petróleo. No se trata de un retorno de este consorcio brasilero como comentan, puesto que se encuentra presente desde 2006, donde no hubo nacionalización alguna, sino solo una renegociación de contratos con las multinacionales. Con estos nuevos contratos anhelados por el gobierno, esta empresa brasilera y las que puedan llegar a Bolivia, lo que harán es apropiarse de la renta hidrocarburífera en un aproximado de 50%, como anuncia el ministro del área. 50-50 en la fórmula propuesta por el gobierno, que además suma con Ley de Promoción para la Inversión y Exploración de Hidrocarburos, Ley 767, vigente hasta nuestros días desde el 2015, con lo cual terminarían las transnacionales llevándose la mayor parte de la torta. Es un excelente negocio para las gigantes empresas energéticas del mundo, que succionarán para su beneficio hasta la última molécula de gas y gota de petróleo de nuestro territorio. Los bolivianos pagaremos caro el hecho de que el masismo vendepatria y pro-transnacional a la cabeza de Evo Morales y Arce Catacora no hayan utilizado los excedentes generados en el periodo bonancible por la venta del gas para invertir como Estado, como YPFB, en sus propios pozos y toda la logística extractiva para consolidar una poderosa empresa estatal hidrocarburífera que se haga cargo de la actividad de exploración, producción y comercialización, donde las utilidades vayan destinadas en un 100% a las arcas del Estado y por lo tanto para beneficio del conjunto de los bolivianos. Nueva ley minera. El gobierno convocó a la cumbre minera para este 24 de julio en La Paz, con el propósito de definir los últimos detalles de la nueva ley minera, ya trabajada y consensuada en estos últimos 2 meses con los considerados por el gobierno como los actores mineros más importantes en Bolivia, la gran minería privada extranjera y el sector cooperativizado fundamentalmente aurífero. Para este primero están acondicionando toda la normativa legal para que arriben importantes consorcios mundiales para que se hagan cargo de los proyectos mineros más grandes descubiertos y desarrollados por la Comibol, en condiciones leoninas contra el Estado boliviano. Se harán dueños de los yacimientos mineros más ricos del país. Es de seguro que las nuevas condiciones tributarias serán desventajosas para el país
inclusive más que los actuales miserables impuestos y regalías que pagan las mineras privadas hoy en día. En cuanto al sector cooperativo, se les permitirá asociarse con las grandes empresas privadas, lo que antes estaba prohibido, con el objetivo de que crezcan al lado de estas. Además, acondicionarán la ley para aumentar nuevas concesiones y cuadrículas, importándoles un bledo las condiciones medioambientales. A todas luces, esta nueva ley minera será un negocio redondo para los empresarios nativos y extranjeros disfrazados de socios cooperativistas. En cuanto a la minería estatizada, que solo maneja el 6% de la actividad minera nacional, en el convenio COP-Gobierno, este último se compromete a no privatizarla, pero al mismo tiempo la estrangula económicamente al no invertir un solo dólar proveniente del Estado para su desarrollo y expansión. Es más, en la actualidad lleva adelante recortes en gastos de producción e implementa un sistema de evaluación productiva que si no se cumple con los objetivos trazados serán sancionados. Consecuente con su visión neoliberal, lo que busca el gobierno con su nueva ley es entregar toda la riqueza minera del país a la voracidad de los grandes capitales privados y matar a las empresas mineras productivas de la Comibol. Nueva ley de inversiones. Para respaldar jurídicamente todos los nuevos contratos a firmarse con las empresas extranjeras, el gobierno necesita una nueva ley que garantice la inversión privada y dé seguridad a estos, permitiendo que la legislación boliviana esté sujeta y sometida a la legislación internacional y a la Corte Internacional de Justicia radicada en La Haya. Esta nueva ley pondrá la soga en el cuello del Estado boliviano en caso de que las transnacionales consideren de que estén afectados sus intereses. La política conciliadora de la CTV preparó el terreno para la arremetida del gobierno contra el magisterio y la educación. El gobierno de Rodrigo Paz, aprovechando el reflujo de la última movilización y la actitud traidora de la burocracia sindical, arremete contra el pueblo explotado con la imposición de las medidas neoliberales bajo la receta del imperialismo. Paz ha devaluado la moneda y liberado el dólar a los vaivenes del mercado mundial. Ha elevado los costos de los servicios básicos, agua y electricidad, prepara un nuevo gasolinazo y la destrucción de los derechos laborales con una nueva Ley General del Trabajo. Además, impulsa su política privatizadora y vendepatria para entregar los recursos naturales y las empresas estatales a las transnacionales saqueadoras. En el ámbito educativo, el gobierno mantiene la amenaza de la descentralización educativa y arremete contra el escalafón con una campaña de desprestigio del magisterio, impulsando la profesión libre en educación. Para allanar la imposición de todas estas medidas, el gobierno arremete contra las organizaciones sindicales, criminalizando la protesta, deteniendo dirigentes y profundizando su campaña mediática antisindical. Recientemente, bajo una lógica de corte fascista, ha eliminado el descuento por planilla de los aportes para el funcionamiento de las organizaciones sindicales, con el claro objetivo de debilitarlas y asfixiarlas económicamente, promoviendo la libre sindicalización para destruir la unidad de los trabajadores y su capacidad de movilización y resistencia. Además, el gobierno cuenta con la complicidad de la burocracia sindical, que no pierde oportunidad de venderse a los gobiernos de turno para obtener beneficios del poder político. El actual silencio de los dirigentes sindicales no es gratuito. Actualmente, la CTV y la mayoría de las federaciones departamentales y regionales se encuentran controladas por el bloque independiente, que en el pasado estuvo ligado al MAS y ahora sirve a los propósitos del gobierno derechista de Paz Lara. Los independientes se han esmerado en desmovilizar al magisterio bajo la lógica de que los trabajadores de educación deben adecuar sus pedidos y necesidades a las posibilidades económicas del gobierno, lo que en la práctica se traduce en la claudicación de la burocracia ante la política antieducativa del gobierno y la renuncia a luchar por un incremento salarial acorde a la canasta familiar y dejar congelado el pliego petitorio del magisterio, llevándonos a la trampa de las mesas de trabajo.
El aparato del bloque independiente impulsó en todo el país la desmovilización del magisterio en pleno conflicto de los sectores populares contra la política neoliberal del gobierno. Se traicionó la lucha y se rompió la unidad bajo el argumento de que se había conseguido grandes conquistas a favor del magisterio. Lo único que logró esta política conciliadora y traidora de la burocracia fue debilitar la lucha de los trabajadores y fortalecer y envalentonar al gobierno para que arremeta contra el magisterio y la educación. Además de aislar a nuestro sector y minar el apoyo de otros sectores a la lucha del magisterio en defensa de sus derechos laborales y la educación única, fiscal y gratuita. El bono gestión de aula ya desapareció, devorado por la inflación y la devaluación de la moneda. Los compromisos del gobierno de respeto al escalafón, de no descentralizar la educación, de consensuar la nueva ley educativa y respetar la actividad sindical, se los llevó el viento. Ahora los dirigentes nacionales se rasgan las vestiduras y sacan pronunciamientos y declaraciones pomposas, condenando los ataques del gobierno contra el magisterio. Hipocresía descarada. En los hechos, los burócratas se encargaron de preparar el terreno para esta arremetida del gobierno derechista. La posición de la DEN de la CTV no es un error de táctica o una posición coyuntural, es la esencia de la burocracia sindical, conciliadora y traidora. Por lo tanto, no se puede esperar nada de estos dirigentes. Son un obstáculo para la lucha del magisterio y la unidad de los explotados. Lo que corresponde es superarlos y dotarnos de direcciones sindicales revolucionarias que garanticen la lucha consecuente en defensa de los intereses de los explotados. El camino es fortalecer a URMA en todo el país. No te olvides que Masa se publica semanalmente. Para leer todos nuestros artículos, síguenos en nuestras redes sociales.